Bueno, ¿están listos para la palabra? Cosas tremendas suceden. Esto que les he compartido es parte del mensaje del Evangelio. Estamos en la cuarta etapa de nuestra ruta de discipulado, y que le hemos llamado una ruta de crecimiento y transformación. La cuarta etapa, que es la comisión, es la etapa de graduación para cada uno de los discípulos, y tiene que ver con llevar el mensaje del Evangelio, compartirlo a otras personas. Y para compartirlo, pues es porque lo conocemos, porque hemos recibido ya testimonio de Dios en nuestras vidas, y porque estamos sensibilizados por el Espíritu para bendecir a otras personas. Así que ahí estamos en esta cuarta etapa. Hoy le hemos llamado a nuestro tema ministros y embajadores de Cristo. Hay un proceso en nuestras vidas, en la vida de cada creyente. Primeramente venimos al encuentro con Dios por su gracia y misericordia en Jesucristo. Nos es revelado el amor de Dios, nos es revelada la gracia de Jesucristo, nos es revelada la comunión del Espíritu Santo que ahora tenemos. Y entonces Dios nos dice que somos hijos, que somos sus hijos, que de una condición de estar separados de Dios pasamos a ser hijos de Él, reconciliados, amados y bendecidos en todo. Pero ese es el inicio. Dice, de hijos hay que pasar a discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que está siendo formado, enseñado, disciplinado. Entonces, el hijo ha de pasar por un proceso de formación para que pueda alcanzar el entendimiento, la madurez, la capacidad, la responsabilidad de un hijo maduro. Y cuando vamos en ese proceso, dice, nos lleva a una etapa de graduación. Dios quiere que sus hijos tengamos mentalidad de graduación, de que vamos a ir alcanzando niveles hasta llegar al máximo. Y entonces nos hace, dice, ministros. La palabra ministro es servidor, ¿sí? Viene de ministrar, de servir. Y se nos hace ministros. ¿Ministros de qué? Dice Pablo, ministros de la reconciliación. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación para ir a todo lugar, con toda persona, y reconciliarle con Dios. Somos instrumentos para ser personas que llevemos a otros a la reconciliación con Dios, así como alguien vino con nosotros y nos guió a la reconciliación con Él. Dice, pero además nos hace embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Mande? Que representa, ¿verdad? Es un representante. En lo natural hablamos de que un embajador es un representante del gobierno, es un representante del gobernante, de la cultura de una nación ante otra nación. Así que cuando nosotros somos embajadores, o la Escritura nos llama embajadores, ¿de qué estará hablando? De que somos embajadores del reino de Dios. Es decir, hijos, discípulos formados, ministros, servidores y embajadores. Representamos una cultura diferente. Esto es parte del proceso de transformación del Evangelio en nuestras vidas. Lo más difícil en nuestras vidas, mientras estamos siendo discipulados, es el choque cultural. Por eso no termina todo con la salvación. Estas personas que les mostré ya son salvas, porque ya recibieron la palabra del Evangelio, ya creyeron en Jesucristo, son salvas. Si hoy ellos partieran de este mundo, van directo a la presencia del Señor. ¿Eso es suficiente? Ese es el comienzo. No somos salvos para irnos al cielo. Somos salvos para ser transformados en esta vida, en este tiempo presente, aquí y ahora. Y somos transformados por el Evangelio, por ir entendiendo el Evangelio, aplicando los principios y viviéndolos.
Entonces ahí empieza el discipulado, en poder entender qué fue la obra que Cristo hizo en nosotros a través de la palabra y qué viene después hasta llegar a la calidad de ser embajadores del reino, donde yo muestro una cultura diferente a la del mundo. Dijo Jesucristo: ustedes están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo, no son del mundo, ustedes son embajadores en el mundo, representan mi reino, mi gobierno, tienen mis credenciales. ¿Cuáles son esas credenciales? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y entonces en el reino, como sucede en lo natural con los gobiernos, pues hay diferentes culturas. Es muy diferente la cultura mexicana a la cultura norteamericana, ¿verdad? Es el ejemplo que tenemos más inmediato. ¿Ha notado las diferencias? ¿Qué hace un embajador? Pues un embajador va y defiende ante el otro gobierno su cultura, sus tradiciones, su idioma, ¿verdad? Protege a sus ciudadanos que están en ese país extranjero y demuestra que es una cultura tan valiosa como la del país donde ahora está como representante, pero diferente. Bueno, Dios nos manda como embajadores y nos pide que vayamos conquistando, que el reino de Dios se extienda y conquiste las otras culturas. Se trata de un choque cultural, de un cambio en la manera de pensar y de un cambio en la manera de vivir, un cambio en la manera de ver el mundo, de ver a la humanidad, de ver los bienes materiales, de todo. Principios y valores muy diferentes de los que tiene el mundo a los que tiene el reino de Dios. Todo esto implica la comisión. En esta etapa de comisión es una preparación para graduarnos, pero debe ser una preparación en la práctica, no teoría. Hablando de definición, la palabra comisión significa orden y facultad que alguien da a otra persona. Orden y facultad que alguien da a otra persona para que ejecute algún encargo o atienda algún negocio. En este caso nosotros recibimos orden y facultad ¿de quién? De Cristo. Dice: toda autoridad me es dada, por tanto, vayan. Por tanto, vayan y hagan. Allí está la orden y está la facultad que nos está dando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Así que la comisión, pues, en resumen, es la etapa de graduación para cada discípulo que ha seguido la ruta de crecimiento y transformación. En ella se espera que cada discípulo aprenda a testificar, a enseñar a nuevos discípulos de Cristo. Podemos ver la etapa de comisión. Así que es la cuarta etapa, y las palabras claves en esta comisión es obediencia. Es decir, si vamos a ser comisionados, si vamos a ser ministros y embajadores, pues tenemos que obedecer una autoridad, esa autoridad con la que Dios nos está enviando a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Obediencia. Un discípulo aprende obediencia, aprende a vivir bajo autoridad, y entonces hace la voluntad de Dios primero, no su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo salvó, de aquel que lo rescató, de aquel que ya le dio un lugar en el cielo. Entonces ya no vive para sí mismo, vive para quien lo libertó, para quien lo salvó, para quien lo perdonó. La otra palabra es testimonio. Es decir, ha de haber un fruto evidente de que yo estoy en el reino de Dios, de que yo soy salvo, de que yo soy hijo de Dios, de que lo represento. Se va a tener que notar. Y yo voy a tener que tener claridad del antes y del después. ¿Quién era yo antes de Cristo? ¿Quién soy yo después de tener ya un encuentro con Cristo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo pienso? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Con qué esperanza? ¿Con qué sueños camino? Y finalmente, enseñanza. Obediencia, testimonio y enseñanza. Enseñanza que recibo y enseñanza que puedo compartir a otros. Y no es una enseñanza solamente en teoría, es de experiencia, vida práctica.
Habíamos hace 8 días hablado del capítulo 4 de Lucas, en los versículos 18 y 19, donde Jesús entró a la sinagoga allí en Nazaret. Es en el inicio de su ministerio, y dice que él fue a la sinagoga como lo hacía cada sábado, y a la hora que se hizo la lectura de la escritura, él se levantó y le fue expuesto el rollo del profeta Isaías, y ante todos los que estaban en la sinagoga, Jesús leyó las palabras del libro de Isaías, y leyó justamente un texto profético, mesiánico, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa eso? Cuanto me ha llenado de poder, me ha dado la autoridad, me ha dado todo el respaldo. Ahora soy el ungido, el enviado de Dios. Y se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar de la cautividad a los oprimidos, a anunciarles las buenas nuevas del año agradable del Señor. Es el inicio. Y después de que Jesús hizo esta lectura, dijo Jesús: hoy estas palabras se han cumplido. Lo que Isaías escribió hace 800 años, el día de hoy delante de ustedes se acaba de cumplir. Es decir, yo soy ese que fue anunciado ahí, y he venido a lo que les acabo de leer. Yo soy el que voy a hacer esa obra poderosa de libertar a los oprimidos, de sacar de las tinieblas a los que no conocen la luz, de sanar a los quebrantados de corazón. Y después de eso salió de la sinagoga y comenzó a hacer lo que dijo. Jesús primero hacía y luego enseñaba. ¿Qué tienen que hacer los discípulos de Jesús? Hacer y enseñar. No teoría, no es solamente teoría, es práctica, acciones concretas. Hacía y enseñaba. ¿Y qué fue lo que enseñó y lo que hizo? Todos hemos leído ya los evangelios, ¿verdad? Hemos escuchado palabra. Sanó a los leprosos, le dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, levantó a los paralíticos, etcétera. ¿Sí? Miles de milagros. Dice el apóstol Juan que si se pusiera él a escribir en el evangelio todos los milagros que hizo Jesús, no le alcanzaría. Un libro sería insuficiente. Dice: pero estas cosas, lo poco que he escrito, es para que ustedes lo lean y lo crean. Para eso se ha escrito el evangelio. ¿Decimos amén? Así que la pregunta hoy para la iglesia, nosotros como parte de la Iglesia Universal de Cristo, es si realmente estamos reflejando lo que aquí estamos enseñando y aprendiendo. La iglesia de hoy representa el ministerio de Jesús, el ungido, el Mesías. ¿Está la iglesia de Cristo hoy realizando el ministerio? Porque de eso se trata. Hoy somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo espiritual de Cristo, para continuar haciendo la obra que Él anduvo haciendo físicamente. Físicamente Él estuvo limitado a un cuerpo, y por eso solamente estuvo en ciertos lugares. Ahí donde Él estaba, allí iba la gente, ahí sucedían los milagros. Pero hoy, en el Espíritu, ese cuerpo está en todo el mundo. Jesucristo está en nosotros y con nosotros, y su autoridad y poder no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiénes son los que necesitan cambiar? Nosotros. Necesitamos tener esta conciencia, este entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, porque en Él todo es posible. Tenemos que creerlo como le creyó a Abraham a Dios. Dice ahí la Escritura: Abraham le creyó a Dios a pesar de lo que veía en sí mismo. Eran 80 años y todavía no llegaba Isaac, el hijo de la promesa, ni veía la tierra prometida. Y su esposa estaba estéril. Eran 90 años y no había llegado.
Por eso dijo Sara, pues hay que ayudarle al Señor, porque a lo mejor ya se le olvidó, ¿verdad? Pues qué tal si mejor, pues aunque sea, tenemos un hijo con la criada. No es así. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que caminar en los propósitos de Dios. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar. 100 años y el hijo de la promesa llegó. 90 años de Sara y estéril, y dio a luz un hijo llamado Isaac, que significa risa, porque a los dos les dio risa cuando escucharon la promesa, ¿verdad? Les dijo Dios a los 90 años, 90 y tantos años: en un año yo vendré a visitarte y tendrá Sara un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Y Sara se rió allá donde estaba escuchando, y Abraham también, porque dijo: uy, pues se me hace que te tardaste, Señor. No fue así, Él cumplió. Y hoy, en Cristo, las promesas son sí y amén. ¿Cuánto podemos hacer en su nombre y en su autoridad para que las familias salgan de la opresión, para que las familias sean libres? Así como tú y yo hoy somos libres y permanecemos en Él. Los hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos, de hijos a discípulos de Jesucristo, y a prepararnos para predicar el Evangelio y formar a nuevos discípulos. ¿Están listos? ¿Cuántos años llevamos escuchando las palabras de la Gran Comisión, que ya la leíamos hace 8 días? Marcos 16, 15 y 16, dice que Jesús resucitado le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Es decir, ¿cuál es la fuente de la salvación? La fe. La fe en la palabra oída. Ustedes prediquen, las personas escucharán, y el que crea será salvo. Dice en Mateo 28, versículos 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Todo poder y autoridad le fue dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, como esta obra es una realidad, como esto ya fue hecho, puesto que está hablándoles el resucitado, ¿sí? Se cumplió la obra en la cruz, fue sepultado, resucitó y está hablando ahí con ellos. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está Él? Con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Dónde? ¿Dónde está Él? Está en mí y está en el cuerpo corporativo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en espíritu, y habita en cada uno de los que creen. Entonces es una realidad que ya se cumplió. Vivimos esa realidad. ¿Qué necesitamos? Hacer su voluntad, ser sensibles a su voluntad para que sucedan las señales. Algo que quiero llamar la atención, que no sé si ustedes lo observaron. Si ustedes se fijan, en la Gran Comisión las palabras están en plural. No está diciendo ve, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Vayan. ¿Quiénes? La iglesia. Son palabras para la iglesia. No es en lo individual. No es un llamado y un enviar a llaneros solitarios. Es a la iglesia. Vayan, prediquen, plural. Hagan, plural. Bautícenlos, plural. Enséñenles, plural. Y yo estaré con ustedes, plural.
Toda la palabra de la Gran Comisión está dirigida a la iglesia, como cuerpo corporativo, al conjunto de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo mismo, multiplicado, impartido en los creyentes, está actuando y nos está diciendo: vayan. ¿Qué hizo Jesús cuando envió por primera vez a sus apóstoles a que hicieran sanidades y predicaran? Los mandó de 2 en 2, ¿verdad? A los 12 los envió de 2 en 2 y les dijo qué hicieran y cómo lo hicieran, en cada casa, en cada ciudad, a donde fueran. Y esos 12 regresaron y le informaron. Después envió a 70. ¿Y cómo los envió? De 2 en 2. No llaneros solitarios. Es un cuerpo que está respaldando a cada 2, que puede ser un matrimonio, que pueden ser 2 jóvenes que se unan para llevar el mensaje, que pueden ser 2 hermanas que se unen para ir a hacer una visita, etcétera. Sí, me doy a entender. El llamado es para todos y las maneras de hacerlo nos toca a nosotros desarrollar la creatividad. Hay muchísimas y diversas maneras de hacerlo. Y está en el Evangelio. Él dice: todo poder y autoridad me es dado. Desde ese poder y autoridad yo los mando que vayan. ¿Para qué? Para que Cristo sea multiplicado. Este Cristo que fue limitado por un cuerpo, ahora resucitado e impartido, se multiplica y está en todo lugar. En todo lugar, y está con cada uno de los que van en su nombre. Pero la instrucción es clara: vayan y hagan. No es una cuestión opcional, es un mandamiento. Por eso se necesita obediencia. Debemos ir y debemos hacer. Ir y hacer. La pregunta es: ¿pero cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo se hacen? Nos manda a que hagamos discípulos, pero ¿cómo se hacen? ¿Cómo la iglesia va a hacer los discípulos? Pues Jesús nos dice cuál es el método. Dice 3 cosas ahí, ¿verdad? Está por ahí en una diapositiva. Dice: predíquenles, bautícenlos y enséñenles a cumplir. Así se hacen los discípulos. ¿Cómo? Predíquenles, bautícenlos y enséñenles a cumplir. Enséñenles a cumplir es enséñenles a obedecer. ¿Qué quiere Jesús que les enseñemos a cumplir? Dice: todas las cosas que les he mandado. Todas las cosas que les he mandado, ustedes enséñenles a cumplirlas. ¿Cómo les podemos enseñar cuando no las hemos cumplido? Se necesita primero ser discípulo antes de discipular a otros. Primero somos discípulos, aprendemos a obedecer y entonces estamos listos para enseñar a otros. Todo discípulo debe pues conocer la palabra de Dios, creerla, vivirla y enseñarla. Conocer la palabra, creerla, vivirla y enseñarla. Ese es el proceso completo. ¿Pastor, tenemos autoridad para bautizar? Claro que sí, la iglesia. La iglesia. Recuerden que todo el llamado es a la iglesia. O sea, a la iglesia se le da la autoridad, el poder para hacer las obras que Cristo hizo. No es en lo individual, no es por mi iniciativa, es siempre en el cuerpo. Es el cuerpo de una manera corporativa, organizada, con orden, con visión, lleva a cabo la obra. Así que la comisión consiste en llevar el mensaje de salvación. Cuando está diciendo predíquenles, ¿qué significa predíquenles? Háblenles, proclamen la obra completa de Jesucristo. ¿Cuál es la obra completa? Que Él fue a la cruz para allí quitar el pecado. Allí acabó con el pecado, acabó con la muerte, le quitó la autoridad a Satanás y ahora Él es la única autoridad. ¿Sí? Entonces murió, ¿sí? Su sangre derramada como cordero
de expiación, nos limpia de todo pecado, y fue sepultado y resucitó. Si Él resucitó, entonces Él vive. Él es espíritu vivificante. Ya no es el Jesucristo histórico, es Cristo espíritu vivificante que vive en los creyentes. Se multiplicó entre todos los creyentes. Es un cuerpo espiritual dirigido por una cabeza que es Él mismo. ¿Sí? Y si de allí, en ese cuerpo donde Él es la cabeza, allí bautícenlos. Primero predíquenles, llévenle el mensaje. Y a los que creen, bautícenlos, sumérjanlos, sepúltenlos. ¿En dónde? Primero en el cuerpo. Sí, que pertenezcan al cuerpo, que entren a la comunión del cuerpo y que den testimonio en las aguas de que algo sucedió ya en sus vidas. Entonces, el ser sumergido en las aguas es un testimonio de lo que ya Cristo hizo en mí, de lo que creo, de lo que vivo. Estoy identificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice Gálatas 2:20. Y entonces doy testimonio y soy sumergido, sepultado, y salgo a una vida nueva, que es la que ahora disfruto, juntamente con el cuerpo. Entonces estoy en el cuerpo y Cristo está en mí, a una nueva vida donde Él es la cabeza, Él es la autoridad. Allí camino juntamente con Él. ¿Sí? Dice, y enséñenles a cumplir. Entonces no se trata de que les demos discursos y muchas enseñanzas bíblicas, sino que ¿qué? Que les digamos cómo vivo. Yo he conocido a Cristo, he sido discipulado y así vivo ahora. Soy un ministro, soy un embajador. Vivo en el mundo, pero ya no soy del mundo, no le pertenezco al mundo. Tengo una cultura del reino, tengo una autoridad del reino de Dios y puedo enseñarles con el ejemplo, no con teoría. ¿Sí? La palabra de Dios seguirá siendo lo fundamental, pero mi testimonio, mi estilo de vida va a ser fundamental para el discípulo, porque así es como él va a aprender a cumplir. ¿Sí? Dice Lucas 2:46 al 49, Lucas 2:46 al 49, son palabras de Jesús también respecto a la gran comisión, y él dice, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Este es el mensaje del Evangelio, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre, no en el nombre de ninguna iglesia, no en el nombre de ningún pastor, no en el nombre de ningún apóstol, ¿en el nombre de quién? De Cristo, y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces no predicamos una iglesia, ni siquiera la iglesia local. ¿A quién predicamos? A Cristo. Predicamos a Cristo. No predicamos a ninguna persona. No es importante el carisma del pastor o del apóstol. No es importante el grupo de alabanza que tenemos en la iglesia. No son las instalaciones a donde queremos llamar a la gente. ¿A dónde es? A un encuentro con Cristo. ¿Sí? Para eso tenemos que estar muy claros nosotros. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? No se trata de llenar iglesias o locales, más bien. No se trata de llenar locales con personas. Se trata de llevar el mensaje de salvación y que sea comprendido. Dice, ustedes son testigos de estas cosas, pero les dijo en el versículo 29, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Es decir, cuando Jesús les dijo vayan y hagan, no los mandó simplemente pues sin nada, les dio la autoridad y el poder, pero dijo esperen. ¿Sí? Él había estado 40 días apareciéndose, ya resucitado, ante muchos diferentes testigos, pero a ellos, a los 12 les dijo esperen, junto con los otros 100 que estaban
participando de la iglesia inicial. Todos esperen hasta que venga la promesa. ¿Cuándo llegó la promesa? El día de Pentecostés. Hasta que sea derramado el Espíritu, hasta que el Espíritu de poder esté sobre ustedes, entonces sí, vayan. Pero tiene que ser en conjunto, como un cuerpo, como iglesia. La iglesia naciente fue la que comenzó a predicar el Evangelio. Sí, el que se paró a hablar primero fue Pedro, pero estaba la iglesia respaldando lo que estaba diciendo Pedro. Estaba Cristo mismo respaldando lo que dijo Pedro. ¿Sí? Así que obedecer y cumplir la gran comisión pues es mucho más que hacer eventos evangelísticos, es mucho más que hacer actividades de evangelización. Y aquí entraríamos al cómo hacerlo, el cómo hacerlo. Hay muchas y diversas maneras en que podemos hacerlo, y en esto profundizaríamos cuando estuviéramos discipulándonos en esta área, en esta etapa de la comisión. Se puede hacer uno a uno, es decir, cuando tengo el encuentro con alguna persona y en ese momento le testifico, ¿verdad? Se puede hacer en grupos, se puede hacer en reuniones en las casas, se puede hacer en las plazas, se puede hacer en diferentes lugares con diferentes estrategias. Se puede solamente llevar un tratado donde se les predique algún mensaje del Evangelio, o se puede hacer en visitas donde yo doy testimonio de lo que Cristo hizo en mí. En fin, hay muchas y diferentes maneras que tendríamos ya que ponernos de acuerdo para empezarlo a hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó con los primeros creyentes? Ellos entendieron que la evangelización, que el ir y hacer discípulos, no consistía nada más en ir y hablar, sino que toda su vida era un testimonio, su manera de vivir. Por eso inmediatamente todos los que creyeron se apartaron. Y se vivían siempre todos juntos. Se reunían en el templo, se reunían en las casas y iban añadiendo a las personas que se iban agregando. Y después vino la persecución sobre la iglesia, y a donde quiera que iban predicando a Jesucristo resucitado. Iban predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, y la gente se iba convirtiendo. Así que la iglesia, pues, una iglesia local, no debe estar limitada solamente a esta reunión, sino que nos extendemos a donde quiera que estemos, a donde quiera que estemos. Por eso les compartí esto que ustedes vieron al inicio, porque a nuestro alrededor hay muchísima necesidad. Hay muchas personas y familias que están en opresión, que no conocen a Dios, que no conocen el Evangelio, y que si tú tienes ese tesoro está para compartirlo. ¿Sí? Somos bendecidos para bendecir. Lo único que necesitamos es estar atentos, nuestros oídos, nuestros ojos, para ver y oír a quien esté en necesidad, y que Dios ponga en ti las palabras de gracia para poder acercarse a esa persona. No acusamos a nadie, no condenamos a nadie, ¿sí? No vamos a ir a hablarle de sus pecados, no vamos a ir a hablarle de su religión o de sus prácticas. Eso es irrelevante. ¿A quién predicamos? Si les empezamos a hablar de religión, obviamente que te van a rechazar, ¿verdad? Si empiezas a decirle a la gente, no, pues es que tú eres un pecador, pues ya cerraste la puerta, ¿verdad? No es así. No condenamos a nadie, no acusamos a nadie, no predicamos ninguna religión, predicamos a Cristo crucificado y resucitado, y que puede traernos a vida nueva, a una vida plena en Dios. Es la vida en el Espíritu. Enseñamos que no solamente somos cuerpo y alma, que somos espíritus vivos para Dios si Cristo está en nosotros. Si no, espiritualmente estamos muertos, separados de Dios, expuestos a la maldición, expuestos a la escasez, a la condenación. Pero en Cristo hay vida, y vida eterna, abundante. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién quiere la vida? ¿Verdad que necesitamos esa vida? Una vida abundante, y viene en el Espíritu. Así que de hijos a discípulos,
de discípulos a ministros y de ministros a embajadores. ¿Sí? Les doy nada más esta cita ya para terminar. Este mensaje está basado en 2 de Corintios 5:18, 2 de Corintios 5:18 y 21. 18 al 21. Dice Pablo, hablando de su experiencia, de su testimonio, de su encuentro con Cristo, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? A través de Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos ministros, somos servidores. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje de la reconciliación? El Evangelio, las buenas noticias. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces somos ministros y también somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que hace un embajador y un ministro. En el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Busquen a Dios, confíen en Él, dejen su manera de vivir y de pensar y empiecen a vivir como el reino de Dios nos ha llamado. Es una obra poderosa. ¿Qué puede haber más poderoso? ¿Qué regalo más grande podemos darles a amigos, a familiares, que sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz? ¿Habrá algo más grande que eso? Traerlos de la escasez a la abundancia. Traerlos del egoísmo y de la individualidad al amor, a la revelación del amor. Tú y yo hemos sido trasladados. Dice la palabra de Dios que allí en la cruz fue pagada toda nuestra deuda. El acta de los decretos que había contra nosotros, la ley que nos muestra lo que es el pecado, allí fue clavada en esa cruz. Y el justo murió por los injustos. Se pagó un precio de sangre, se pagó una vida, la vida del Hijo de Dios, para que tú y yo, por medio de la fe, recibiéramos ese regalo. Es un regalo. No es por obras, no es porque nos portemos bien, porque hagamos cosas para Dios. La única cosa agradable a Dios, el único sacrificio, la única obra que Dios el Padre aprecia es la que hizo Cristo. Las de nosotros, de los hombres, son obras que vienen de una naturaleza de pecado. ¿Cómo le van a agradar a Dios? Dijo Job, ¿podrá el hombre justificarse delante de Dios? Imposible. Solo en Cristo podemos ser justificados. En Él es que nos son alumbrados los ojos del entendimiento. En Él somos trasladados, dice el apóstol Pablo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su reino admirable. Vamos a estar de pie. Unas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 26, que están dirigidas al apóstol Pablo, pero que hoy son aplicables a cada uno de los hijos de Dios. Una vez que Pablo tuvo el encuentro poderoso con Jesucristo resucitado, dice que lo derribó hasta el piso cuando él iba camino a Damasco. Se le apareció y le dijo: levántate y ponte
sobre tus pies. Y es un llamado a nosotros, como hijos de Dios, como entendidos de la revelación. Levántate y ponte sobre tus pies. Está listo para andar, está listo para testificar, porque me he aparecido a ti para escogerte por ministro y testigo. ¿Nos dicen amén? Para eso me he aparecido a ti, para eso me he revelado a tu vida, para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que ya has visto, sino de aquellas en que aún me apareceré a ti. Y dice el versículo 18: ve a los que yo te envío, a fin de que abras sus ojos. ¿Para qué nos envía? Abre sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Quién nos tiene sometidos a la gente del mundo? Satanás. Satanás es un sistema opresivo, es un sistema de ideas, de principios, de cultura, de dominio. Es el sistema carnal dominado por el ego. Ese es Satanás. Ese es el que los tiene cautivos. La serpiente, que es el símbolo de Satanás desde el Edén, es no otra cosa que filosofías, religión, ideas. Son figuras que nos muestran. ¿Por qué una serpiente? Porque es lo terrenal, lo que se arrastra, lo material, lo carnal. Eso tiene sometida a la humanidad desde hace miles de años. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos y darnos cuenta que estábamos en esclavitud y ahora somos libres. Dice: ve para que les abra los ojos y que los liberes del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es las mismas palabras que Jesús declaró cuando inició su ministerio allá en Jerusalén. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas, buenas noticias, que Dios quiere, en una revelación de su amor y su gracia, sacarlos de las tinieblas a la luz. Que no quiere que estén más separados de Dios, sino que sean reconciliados, que sean recibidos como hijos, hijos amados. Y que ahora el Espíritu de Dios, que es amor, que es gozo, que es paz, que es justicia, reine en sus corazones, y desde allí se extiendan para hacer luz y sal a todo el mundo. Cierra tus ojos. Padre, sabemos que nos has llamado a una gran obra, Señor, no solamente para recibir nosotros el perdón de pecados y la vida eterna, Señor, no solamente para recibir de tu provisión cada día como hijos amados, sino que nos has llamado a ser llenos de tu autoridad y de tu poder, para con la palabra revelada, Señor, anunciarles buenas nuevas, buenas noticias al mundo, Señor, a toda nación, a toda raza, a toda persona, sin excepción, a que todos aquellos que están cautivos hoy por el egoísmo, por el sistema del mundo, las filosofías, las religiones, y que no resuelven sus vidas en medio de las circunstancias, conozcan que hay un solo camino, hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Él es la luz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el agua viva que nos satisface y nos llena. Él es quien pone su propio espíritu en nosotros para que de nuestro interior broten ríos de agua viva que vayan y bendigan y llenen de gozo, de paz a muchos otros más. Padre, confírmanos y afírmanos a cada uno de nosotros como hijos, como discípulos,
como ministros y embajadores tuyos, Señor. Que la obra que has hecho en nosotros, Señor, sea un poderoso testimonio para que muchos más vengan al conocimiento de Dios, Señor. Gracias por la obra hecha en cada uno de nosotros, por renovar nuestros pensamientos, por sanar nuestras almas y nuestros cuerpos, por abrir nuestros ojos a la vida espiritual, Señor. Gracias porque tú eres quien fortalece y nutre nuestra fe con tu palabra, Señor, de tal manera que andamos por fe y no por vista, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que con todas tus bendiciones espirituales también nos has de añadir todo aquello que necesitamos, Señor, porque tú sabes qué cosas necesitamos y estás dispuesto siempre a proveerlas, Señor. Si cada día lo provees para la naturaleza, para las aves, ¿cuánto más lo harás para con tus hijos, Señor? Que haya en nosotros la convicción de que nada nos faltará en ninguna bendición, en ningún don espiritual, en ningún bien material, que lo que necesitamos tú ya lo has provisto, ya está provisto, Señor. Solamente necesitamos la fe para traerlo a existencia y a disfrutarlo, Señor. Gracias porque aún lo poco que podemos tener en nuestras manos será multiplicado y abundante y suficiente, Señor, por la confianza que tenemos en ti, Señor. Porque no pensamos de manera pobre y escasa, hoy pensamos en abundancia, en plenitud, porque el Dios de la plenitud está en nosotros.